Una lista es una secuencia de datos ordenados. La posición importa, heterogénea, puede contener distintos tipos de datos inmutable. Podemos cambiar la secuencia ya sea modificando o eliminando o añadiendo elementos. Para crear una lista se usan corchetes. Esto sería una lista vacía. Dentro podemos escribir la secuencia de elementos separados por comas. Para ver qué podemos hacer con ella, creamos una variable llamada, por ejemplo, lista, que contenga una lista en distintos tipos de datos y la visualizamos con print. Podemos acceder a cada uno de estos elementos usando corchetes con la posición, empezando con el 0, el 1, el 2, el 3, y en el 4, al superar el límite, nos devolvería un error. También se puede acceder a la lista al revés usando índices negativos. Podemos obtener una sublista a partir de dos índices separados por 2 puntos. Este es el elemento del primer índice hasta el anterior del segundo. Podemos cambiar los elementos escribiendo el nombre de la variable, unos corchetes con la posición que quieres cambiar, un igual y el elemento con el que quieras modificar. Por ejemplo, voy a cambiar el tercer elemento por esta frase. Es importante recordar que puede tener cualquier elemento, incluso otra lista. Las listas también nos ofrecen una serie de métodos para jugar con ellas. Entre ellos está el método append, que nos permite agregar un elemento al final, el método count, que nos devuelve el número de veces que se repite un elemento, y el método index, que nos devuelve la posición de la primera aparición de un elemento, o el método remove, que elimina la primera aparición de un elemento. Una tupla es una secuencia ordenada, heterogénea, pero a diferencia de las listas es inmutable. No se puede modificar una vez creada. Para crear una tupla, la sintaxis es similar a las listas, con la diferencia de usar paréntesis en lugar de corchetes. Esto sería una tupla vacía. Podemos añadir cualquier tipo de elementos separados por comas. Podemos guardar la tupla en una variable. Para acceder a los elementos de la secuencia usaremos corchetes al igual que con las listas. Las listas tienen un conjunto de métodos bastante amplio, a diferencia de las tuplas que solo nos ofrecen 2. El método county es el método index. Ambos ya los conocemos. Un detalle es que si haces una tupla de un solo elemento, la interpretará como un elemento en sí. Para que lo interprete como una tupla debes usar una coma después de él. Un conjunto es una colección de elementos no ordenados, heterogéneo, pero solo con elementos inmutables, mutable y sin repetición. Para representarlo se usan llaves, pero debido a que un diccionario también las usa, usaremos un constructor set. Para construir un conjunto vacío simplemente escribimos el método sin ningún argumento. En caso de que quieras analizarlo, recibirá como argumento una secuencia. Por ejemplo, una lista, una tupla o un string. Recordando que si usamos un string, lo que obtenemos es un conjunto de char, dado que Python está interpretando que un string no es más que una lista de caracteres. Como puedes ver, uno de sus usos es eliminar elementos repetidos en la secuencia. Podemos guardar el conjunto en una variable como hemos hecho hasta ahora. Tiene métodos para modificar el conjunto, podemos añadir elementos con el método add o eliminarlo con el método remove. Y no solo eso, también podemos realizar operaciones de conjuntos. Para ello vamos a crear estos dos conjuntos y los visualizamos. Podemos hacer la intersección con la intersección, que devuelve los elementos que aparecen en ambos conjuntos. Por ejemplo, la intersección de conjunto y conjunto 2 es 3. O con isAbsent podemos comprobar si los elementos de conjunto están incluidos en otro. Por ejemplo, los elementos de conjunto 2 no están incluidos en conjunto, pero en conjunto 3 sí.
Por comodidad podemos, en vez de usar el método de intersección, aplicar el operador ampersand a conjuntos para obtener la intersección. Estos son los operadores que se pueden utilizar y la operación que realizan. Un diccionario nos permite relacionar pares de elementos clave-valor. La clave, a la que hemos llamado key, nos sirve para identificar y buscar el elemento con el que tiene relación, al que llamaremos value. No tiene orden, es heterogéneo, con clave inmutable, inmutable. La sintaxis es sencilla, el diccionario se forma con unas llaves. Esto sería un diccionario vacío. Dentro escribimos la key, dos puntos y el value que queremos relacionar. Podemos añadir dos pares de key value separados por comas. Como antes lo asignamos a una variable, con print vemos el contenido del diccionario. Podemos ver también el value de una key con unos corchetes y podemos añadir o cambiar el value de una key con el igual. Hay otras formas de crear diccionario. Podemos usar la función de dit recibiendo como argumento de una secuencia con los pares de elementos, ya sean listas o tuplas. Si las claves son el tipo de string, podemos introducir directamente, separados por comas, la clave seguido de un igual y el valor. Como dejamos claro al principio, se puede usar cualquier tipo de estos datos como value, pero la key, al usarse como identificador, debe ser inmutable. La key no debe repetirse. En caso de que se repita, tomará el valor de la última repetición. Los diccionarios tienen unos cuantos métodos, como keys, que devuelven una lista con las claves, como values, que devuelven la lista con los valores, o el método de items, que devuelve la lista de tuplas con los pares de datos key-value. Estos tres métodos devuelven vistas dinámicas, es decir, si guardas la vista en una variable y modificas el diccionario, los cambios que hagas en el diccionario se reflejarán en la variable. Para eliminar una clave y por tanto su valor, puedes usar el método pop.